comentario histórico con Pedro Fernández. Tenemos a Pedro Fernández. ¿Cómo estás, Pedro? Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa otra vez. Eso digo yo, el tema de hoy. El tema de hoy, la guerra de Corea. Básicamente, no la explicación, porque se inició hace exactamente 70 años, en 1950. Estamos 2020, son 70 años desde la guerra de Corea. Una guerra que además ha sido básicamente olvidada, en el sentido de que no se habla tanto de ella. Yo creo que nadie que nos está oyendo ahora en tu programa ha visto nunca una película acerca de la guerra de Corea. Y en cambio de la guerra de Vietnam tenemos una casi cada año, ¿no? Sí. La realidad es que la guerra de Corea se le llama por eso la guerra olvidada. Y no es porque haya sido una guerra menor. Estamos hablando de más de 2 millones de coreanos muertos, cerca de 54, 55 mil americanos muertos también. En Vietnam habrán sido unos 10,000 más probablemente. Entonces sí fue una guerra muy grande. La cosa es que la guerra de Vietnam fue una guerra increíblemente mediática. No ha habido ni habrá una guerra más mediática que Vietnam. Casi era como una serie para los norteamericanos verla en la televisión. Correcto. En las noticias, en la televisión veías, y no había censura. Hoy no ves en ningún noticiero un soldado americano muerto en Afganistán, en Irak, en Somalia, en ningún lugar. Y en cambio en Vietnam se veía todo, y esa fue una parte del trauma para los Estados Unidos, ¿no? Además de que no fue una guerra convencional. Corea sí fue una guerra convencional, sabías dónde estaba el enemigo, eran claros los objetivos, no avanzar hacia el norte, tomar Pyongyang, llegar a la frontera china, etcétera. Y en cambio en Vietnam, pues no, y eso desmoralizó. No, había en Vietnam eran túneles, había mucha sorpresa en el ataque del enemigo y les bajaban, ¿no? Y luego usaban napalm contra la población civil y el otro día les mataban no sé cuántos soldados a través de túneles, que hicieron una gran red de túneles. Sí, exactamente, y no había objetivos militares claros en realidad. Para los que nos oyen, la guerra de Vietnam, toda se peleó en el sur, en el territorio de tus amigos, de tus aliados. Nunca se peleó en el norte. Estados Unidos nunca estuvo en guerra con Vietnam del Norte, esa es la realidad. Y Corea sí fue una guerra diferente, ¿no? Y la división de Corea, para empezar por ahí, pues la división de Corea es algo que pasa como sin querer queriendo, digámoslo así, ¿no? Porque en realidad las potencias que vencen en la Segunda Guerra Mundial, antes de que esta termine, se reúnen en varias conferencias para el futuro del mundo, entre ellos el futuro de Corea, pero nunca es muy claro el futuro de Corea. Lo dejan un poco en el aire, ¿no? Se están convencidos de que va a ser un país independiente, un país libre después de la guerra, que en ese tiempo estaba ocupado por Japón, de hecho desde 1910, pero no tienen una idea clara de cómo va a ser. Cuando los soviéticos entran en la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones japonés, es decir, en el lejano oriente, hacia el 8 de agosto, 2 días después de la primera bomba atómica, eso es una gandalle, ¿no? Y un día antes de la segunda bomba atómica, pues, se van sobre este territorio actualmente China, que es Manchuria, que colinda con Corea, y entonces penetran en la zona norte de Corea. Los americanos, alarmados, pues desembarcan en la zona sur antes de que los soviéticos ocupen toda la península, y los americanos, por su propia decisión, deciden detenerse en el paralelo 38. Que es hasta la fecha el paralelo que divide el sur y el norte. Exactamente, no es tal cual la frontera, porque la frontera es como quedó al final de la guerra, cuando se pactan los acuerdos del armisticio, pero es casi coincide. Y el paralelo 38 no es casual, el paralelo 38 es prácticamente la mitad exacta de la frontera, de la península coreana, porque si tú ves las áreas de los territorios de Corea del Norte y del Sur, son prácticamente 300 y pico mil kilómetros cuadrados los dos, tal cual. Y entonces, claro, al final de la guerra ninguno de los dos vencedores, Estados Unidos y Unión Soviética, se ponen de acuerdo para ver cómo van a realizar las elecciones, por ejemplo. Los dos desconfían del otro. El candidato de los americanos es increíblemente popular, Syngman Rhee, porque es un personaje que históricamente había luchado por la independencia de Corea. El campeón de la Unión Soviética, el candidato soviético, es un Kim Il-sung, abuelo del actual galán. Del actual Kim Jong-un. Este Kim Il-sung tiene 35 años, Syngman Rhee tiene 75 y está entero porque se va a vivir hasta los 91. Y los soviéticos tienen un candidato de un perfil mucho más bajo, pero es comunista, fue miembro del Partido Comunista Chino, estuvo en las fuerzas soviéticas como capitán, entró con ellos en Corea del Norte, y cuando los americanos, hartos de que no se pueden poner de acuerdo, la ONU, incapaz de dirigir unas elecciones libres en Corea, decide los Estados Unidos hacer sus elecciones en la zona que ellos controlan.
Y así las cosas, los soviéticos entonces hacen también unas elecciones en el norte donde gana su candidato. Cabe decir que las dos elecciones tienen visos de fraude, porque la victoria de Syngman Rhee en el sur tiene mucho de presión de Estados Unidos y desde luego en el norte con los soviéticos. Teniendo esto al final, las dos Coreas quedan divididas como dos países diferentes, no conocido ninguno de los dos por la ONU, no van a ser reconocidos hasta 1992. Y es entonces cuando los dos voltean a ver, porque esto no se habla mucho, voltean a ver a sus padrinos, la Unión Soviética y Estados Unidos, y piden armas para unificar la península uno y otro. En ese momento del que estamos hablando, 1948, ninguna de las dos potencias proporciona armas a sus ahijados para que puedan unificar la península. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no tiene la bomba atómica, Estados Unidos sí. China no puede apoyar porque está en su guerra civil, está Chiang Kai-shek peleando contra Mao, comunistas contra nacionalistas. Pero esto cambia en 1949 cuando termina la guerra civil china, Mao se toma el poder en China y la Unión Soviética detona su primera bomba atómica. Entonces el equilibrio de poder se restaura. Y entonces ahora sí, Moscú tiene todos los oídos abiertos para decirle a Kim Il-sung, sí te doy las armas que necesitas. ¿Cuánto duró, Pedro? La guerra empieza en junio de 1950 y termina en el 53. Y termina básicamente en un impasse. ¿Sí? O sea, no se ha firmado, de hecho no se ha firmado la tregua, ¿no? No, se firma un armisticio, que es una tregua como la que hablabas hace rato, que se ponen de acuerdo, nos seguimos peleando, pero hasta tal hora. Ajá. Hay una tregua, hay un armisticio, pero no hay un tratado de paz. Entonces, estrictamente hablando, las dos Coreas siguen en guerra, esa es la realidad. Y cuando Estados Unidos decide intervenir para ayudar al sur, porque está siendo invadido por el norte, no es realmente, y esto hay que entenderlo, es Estados Unidos el que interviene en la guerra, es la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU vota por entrar a defender al gobierno de Seúl. Y pensarán, bueno, pues en el Consejo de Seguridad está la Unión Soviética. Pues no, porque lo había boicoteado en esos años, porque no permitieron la entrada de la China de Mao en el Consejo de Seguridad y seguían reconociendo a la de Chiang Kai-shek, que estaban refugiados en Taiwán. Y eso facilita la votación unánime, y entonces la ONU contra Corea del Norte. Aunque después China les da 21 millones de, entre comillas, voluntarios a la ONU. Compadres. Sí, 1 millón que los arrastra hasta el sur de Corea otra vez y vuelven otra vez para adelante, ¿no? Lo que habían ganado ya. Pues interesante guerra. Ahí participó, bueno, ahí también estuvo peleando, recuerdo, el señor George Bush, el papá. El papá. Él fue soldado de esa. Y todavía hay algunos sobrevivientes de esa guerra. De esas guerras que no le dejaron a Estados Unidos mucho, en realidad, ¿no? Le dejaron bastantes cosas malas y tristes. Sí, es una guerra que aparte se tienen que autolimitar los americanos, porque MacArthur, que está al frente hasta 1951, cuando entran los chinos, de plano se echaba unos discursos incendiarios de que hay que quería reventarlos, sí. Entonces Truman dice, no, hay que quitar este cuate. Y entonces deciden que no escale la guerra, por lo tanto ya no avanzan sobre el territorio del norte los americanos, y se quedan un poquitito pasadito el paralelo 38. Y el norte pues es incapaz de derrotar a las fuerzas de la ONU, y se llega a una especie de guerra de trincheras como en la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues eventualmente se firman unos acuerdos por los cuales el paralelo 38 más o menos queda como la frontera original. En realidad nadie gana la guerra, si te pones a pensar, porque el sur quería la unificación, el norte quiere la unificación, y al final nadie la consigue. Hace un año, para nada más un dato curioso, hubo un partido de fútbol entre ellos, y en estadio vacío en Corea del Norte, precisamente porque el nieto de ese señor no quería que pues la gente se arremolinara en un partido contra Corea del Sur y algo fuera a ocurrir, unos gritos o vayan a ver, no sé, cualquier cosa rara. Y entonces fue a puerta cerrada como en el Coruco Díaz de Zacatepec. Se jugó ahí. Pues Pedro, interesantísima, mil gracias. El tiempo nos ha arrastrado, pero qué padre nos narras la historia de una guerra que la verdad fue lamentable, pero también muy interesante. Gracias, Pedro. ¿Cómo te pueden encontrar la gente? Gracias a ti, Esteban, el público. Me pueden buscar en Twitter, es Pedro_historia. Ahí me pueden consultar, preguntar. De repente subo videos de historia. Ahí estamos. Bien, Pedro Fernández, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Esteban. Un abrazo para ti. Bye.